segunda edición de la Feria Internacional del Libro de Lima. Antes de comenzar, les recordamos tomarse unos segundos para apagar sus celulares y disfrutar de nuestra siguiente actividad. En estos momentos tenemos la presentación del libro La Utopía Republicana. Nos acompañan en mesa Carmen McAvoy, autora del libro que vamos a presentar. Es magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene una maestría por la Universidad de California en San Diego, donde obtuvo su PhD en Historia Latinoamericana con un grado en Ciencias Políticas. Ha recibido la beca Guggenheim, la Medalla de Oro de la Ciudad de Lima y la Medalla del Centenario de la Municipalidad de La Punta en reconocimiento por su labor cultural. Es autora de diversas publicaciones sobre historia política, de las ideas y de la guerra. También nos acompaña en mesa Ponciano del Pino, quien es egresado de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y PhD en Historia por la Universidad de Wisconsin. Obtuvo un postdoctorado en la Universidad de Yale, fue consultor para la fundamentación conceptual del lugar de la memoria y miembro de su equipo curatorial. Actualmente es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También en mesa Alicia del Águila, quien es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Ciencias Sociales por Flaxo y bachiller en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha desempeñado como oficial del programa de IDEA Internacional y ha sido consultora de la Organización Internacional del Trabajo. Es investigadora con publicaciones sobre historia de la ciudadanía, sufragio indígena, procesos electorales y reforma política, entre otros. Para terminar, tenemos a mesa Salvador del Solar, quien es ministro de Cultura del Perú. Es magíster en Relaciones Internacionales por el Maxwell School of Citizenship and Public Affairs de la Universidad de Syracuse, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y actor egresado del cuarto taller de formación actoral de Umbral. Es guionista y director del largometraje Magallanes. Lo recibimos con fuertes aplausos. Buenas noches. Muchísimas gracias, Carmen, por la invitación para comentar esta noche tu libro reeditado. El libro responde a su tiempo. El libro está pensado y elaborado como un acto de afirmación de la política en un contexto definido por el proyecto autoritario, cuyo legado más sinuoso es la antipolítica como ideología y acción. La primera edición salió publicada en 1997. La reedición del libro, 2 décadas después, dice no solo de la pertinencia y actualidad teórica y temática del libro, sino que nos encuentra más urgidos de ideales que animen y nos entusiasmen, como bien Carmen nos muestra en el libro, en el proyecto republicano luego de la crisis del guano. Los pensadores del siglo XX vieron la república como una promesa posible, por venir, por construirse. En esta lectura crónica, sin embargo, el libro nos invita a pensar estas tradiciones políticas desde el 19. Añadiría a estas tradiciones, a este esfuerzo por pensar la tradición política desde el 19, a que podamos ver o imaginar este proyecto republicano sin escapar hacia adelante, sin querer ver y reconocer los horrores de la historia. En este caso, uno de los ejemplos es la violencia que vivimos hace poco. En este caso, la violencia nos encara nuestra institucionalidad. Por eso mismo,
la violencia nos fuerza más que a reconocer lo que pasó, nos fuerza más a reconocer lo que pasó que a imaginar lo que no pasó. En ese sentido, la memoria debe impedir cualquier evasión, la memoria histórica. El libro de Carmen justamente es una cuña a esas evasiones y nos invita a pensar este ideario republicano desde la historia del siglo XIX. La genealogía del proyecto republicano, como ella nos muestra, en sus múltiples limitaciones, contradicciones, problemas, en las 7 décadas de este proyecto, nos permite no solo repensar la historia de las ideas políticas en el Perú, sino también en los esfuerzos que preceden el imaginar proyectos posibles, democráticos. El proyecto republicano es un proyecto innovador, inspirado en los valores fundacionales de la República, de libertad, justicia, de esfuerzos por construir una institucionalidad democrática con ciudadanos y teniendo como horizonte deseado el bien común. Muy afín a los proyectos de este proyecto republicano, uno cuando ve las tradiciones desde las regiones, uno encuentra proyectos de democracia local y una ciudadanía cívica que vive y se vive de manera intensa en las provincias, que se expresa en elecciones, gobierno local y educación. Se suma la producción intelectual y cultural a lo largo del siglo XIX, las primeras décadas del siglo XX, es intensa. Pienso en el trabajo de Fiona Wilson para Tarma, con este intelectual Adolfo Bienrich y todo el proyecto de esta democracia local. Pienso en Manuel Jesús Urbina, en Huanta, trabaja José Coronel, de esta terquedad y sagacidad de su lucha frente al conservadurismo de las élites terratenientes y la Iglesia Católica en Ayacucho. Entonces hay una intelectualidad y hay una producción intensa que se da simultáneamente a este proyecto republicano que Carmen nos muestra desde la capital. Algo que es sorprendente en el texto de Carmen es esta relación intensa entre la élite política limeña y la élite política a lo largo de las tantas provincias. Cuando uno lee el texto va encontrando líderes de Junín, Tarma, Puno, Ayacucho, Piura. Sorprende frente a este presente de un centralismo limeño que agobia, donde las regiones no tienen esa presencia política con proyectos ideológicos que permitan justamente imaginar proyectos nacionales. Y uno cuando lee el 19 se sorprende de esa relación intensa entre Lima y las provincias. La presencia y el poder político de las élites locales en el proyecto local es una de las cosas que sorprende realmente. El libro, sin embargo, no es la genealogía que nos ofrece Carmen no termina con una genealogía teleológica o subliminal. Por el contrario, es un proceso inacabado. Nos muestra los límites de este proyecto, proyectos inconclusos en la construcción nacional. Se explica por las luchas, por ejemplo, frente al patrimonialismo del guano y el progreso falaz, por la precariedad institucional que arroja e invita muchas veces a estas alianzas cívico-militares que no terminan por ofrecer salidas. Quiero terminar con algo que tiene que ver con una agenda
que nos invita a pensar el libro, de cómo comenzar. Yo leí el libro hace 2 décadas y una de las críticas era esta mirada mucho más desde Lima. Sin embargo, cuando leo 2 décadas después, lo que invita en verdad el libro es cómo integramos miradas desde Lima, desde las provincias, que enriquezcan todos estos proyectos que tuvieron un vigor notable en términos de idearios, en términos de proyectos políticos, en términos de producción cultural e intelectual intensa en la década de los 60, 70 del siglo XIX. Ayacucho tenía en esos años 6 periódicos. Es notable imaginar. Cada distrito tenía un intelectual escribiendo monografías. En ese sentido hay todo, digamos, pensando el Bicentenario, el desafío no solo es seguir produciendo textos como el de Carmen, sino cómo realizamos esfuerzos para preservar toda esa producción cultural, toda esa producción intelectual que deben ser esa cuña frente a estos presentismos y frente a tentaciones autoritarias que siempre están a nuestros alrededores. Muchas gracias. Buenas noches. Quiero comenzar agradeciendo a Carmen la invitación para ser parte de esta mesa y para comentar un libro que, si hace 20 años se presentaba como una lectura del pasado para ser escuchada en el presente, 20 años después sigue manteniendo no solamente esa vigencia, sino esa urgencia. Tengo la sensación de que los peruanos compartimos una sensación optimista de estar viviendo con todos nuestros problemas buenos tiempos. Y yo no quiero ser pesimista, y de verdad no quiero ser pesimista, pero creo que una de las cosas que la lectura del libro nos deja, por un lado como desazón y por otro lado como desafío, es evidencia de cuántos esfuerzos en nuestra todavía breve historia republicana han desaparecido como pequeñas esculturas en la orilla del mar. Esfuerzos grandes que han convocado a muchas personas, que han implicado el sacrificio de muchas vidas y que luego pueden sencillamente haber sido olvidados, incluso por nuestros propios estudios históricos, al punto de que en el año 97 este libro supuso un rescate de una historia que no habíamos mirado con la debida diligencia. Creo entonces que, más allá de la sensación que tenemos de estar viviendo buenos tiempos, cabe reflexionar sobre el lugar de la República. En ese sentido, me parece que puede ser interesante comenzar por el propio título del libro. Creo que comúnmente entendemos la palabra utopía como una especie de sueño irrealizable. Sin embargo, estrictamente hablando, lo que significa utopía es no lugar, o lugar que no existe. En ese sentido, hablar de utopía republicana, siendo la república aquello que se refiere a la cosa pública, a lo público, ya sea en cuanto a organización política o como el espacio público en el que deben convivir los ciudadanos, la combinación de palabras habla de un lugar público que no existe. Y en ese sentido me parece que estos buenos tiempos en los que vivimos son tiempos en los que podríamos decir que lo público no existe, al menos lo suficiente. Vivimos tiempos en que, luego de la escasez económica y la violencia de las décadas previas, sentimos que vivimos una paz que de alguna manera nos permite vivir mejor gracias a la mejora de la economía, de alguna forma no necesariamente exacta al patrimonialismo autoritario al que hace referencia la utopía republicana como esa especie de gran fuerza
conformadora de la cultura política en el Perú, si no es de manera exacta, de alguna manera similar, vivimos bajo un nuevo patrimonialismo, donde es lo económico lo que concentra nuestras preocupaciones, donde es desde lo económico que tenemos un lenguaje para hablar de lo público, y donde es el crecimiento del Producto Bruto y el crecimiento de la economía lo que monopoliza de alguna forma la conversación y la preocupación política de nuestro tiempo. De alguna manera, este bienestar político vendría a ser quizá esta manera de comprar la tregua, como menciona Carmen respecto del gobierno de Castilla, y luego sobre el intento del gobierno de Balta. Es decir, mientras tengamos un ingreso que repartir, conseguimos cierta paz, que sin embargo podría ser vista apenas como un maquillaje de esas tensiones que nuestra sociedad todavía contiene. ¿Por qué elegimos todavía, por qué nuestra mirada se restringe aún a un horizonte en el cual nuestra paz se construye a partir de la satisfacción de las necesidades económicas sin poner suficiente énfasis en nuestras necesidades políticas? Tengo la sensación de que con todo lo que hemos avanzado en estos breves 2 siglos que vamos a cumplir como república, estas últimas décadas han puesto con tanta fuerza el énfasis en nuestra capacidad de consumo, que los peruanos, de ser preguntados, nos identificaríamos a nosotros mismos antes como consumidores, antes como emprendedores que como ciudadanos. Aristóteles decía en la política que el todo es necesariamente anterior a las partes que lo componen. Refiriéndose a la polis, decía que la polis es anterior a sus ciudadanos. Si elegimos tras la independencia el camino de la república y no el de la monarquía, en el fondo lo que elegimos fue un sistema que produce ciudadanos, que debe producir ciudadanos. Creo que la nueva lectura de este libro nos lleva a preguntarnos cómo vamos en la producción de ciudadanos. Y tengo la sensación de que no vamos demasiado bien. Vivimos en una democracia y vivimos en una cantidad de periodos democráticos que se han sucedido unos a otros de una forma que podría leerse como una buena noticia. Somos una república que vive en democracia, creo que por un tiempo más largo que en cualquier otro momento de nuestra historia, y esa es una buena noticia. Pero el solo hecho de votar no nos convierte necesariamente en ciudadanos a cabalidad. Es tal el predominio de la economía para darle contenido a nuestra conversación que cuando nos referimos a uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, que es la informalidad, lo hacemos desde el punto de vista económico. Hay tantas personas que trabajan formalmente y tantas personas en un régimen informal. Hay tantas personas que pagan impuestos, tantas personas están fuera. Pero sin embargo nos estalla en la cara cada semana personas que mueren en un contenedor trabajando de manera informal, personas que salen por los aires subiendo al Cerro San Cristóbal, y tenemos una extraordinaria cantidad de personas que mueren por accidentes de tránsito debido a esta gran informalidad, que es otra forma de decir no nos comportamos como ciudadanos. Incluso en la época de la violencia tuvimos más muertes por accidentes de tránsito que por todas las personas que perdimos a causa de la violencia. Desde entonces y hasta ahora seguimos siendo esta sociedad que vive en esta especie de limbo, que decidió apartarse de la monarquía, pero que no ha conseguido hasta ahora entrar del todo en la república. Creo que parte de lo que nos hace preguntarnos qué tan ciudadanos somos se ve en nuestra experiencia cotidiana. Creo que Lima, y no sé si todo el Perú, pero sin duda Lima y algunas otras ciudades como Chiclayo y Trujillo, donde he estado ayer y antes de ayer, nos dan evidencia física de la deuda que tenemos como ciudadanos. Uno de los elementos es lo que nosotros conocemos como los rompemuelles. Los rompemuelles, que en Colombia curiosamente se denominan policías acostados. Así los llaman, y a nosotros nos parece tan gracioso como a ellos el hecho que nosotros usemos la palabra rompemuelles. Pero los rompemuelles son la prueba concreta de que no somos capaces de cumplir con las normas, de detenernos ahí donde
donde leemos pare, nosotros somos capaces de leer pare, pero nunca de parar. Y es tanta la frecuencia de los rompemuelles que debería ser, por lo menos en nuestros riñones, un recuerdo de lo que nos ahorraríamos si fuéramos ciudadanos, si fuéramos capaces de respetar ese espacio que no hemos terminado de construir, que es el espacio público. Creo que otra señal de la contemporaneidad de este libro y de la contemporaneidad del patrimonialismo o de esta nueva versión del patrimonialismo es que uno de los mejores espacios públicos que hemos construido en las últimas décadas son los malls. Toda persona que haya entrado a un mall, que han proliferado en nuestro país y han proliferado además en su condición de buenas noticias, se dará cuenta de que la experiencia de estar dentro de un mall es claramente superior que la experiencia de estar fuera de un mall. Hay más limpieza, hay más orden, hay más respeto por las filas, nos comportamos de una manera en la que no nos comportamos fuera de los malls, y sin embargo, como espacio público, el mall tiene verdaderamente poco. Otra vez el mall nos define no como ciudadanos, sino como consumidores o como personas que tienen la expectativa de consumir algo. Creo entonces que la utopía republicana, el hecho de que lo público no haya terminado de constituirse como ese lugar, nos sigue desafiando el día de hoy a buscar lo que el esfuerzo republicano de la campaña electoral de 1871 buscó y persiguió, es decir, la conformación de ciudadanos que se sintieran movidos a ser parte de clubes, y estos clubes de secciones, y así distrito por distrito y por provincias, con el objetivo de ser parte de una actividad política que luego en el gobierno buscara como una de sus metas fundamentales la educación para la conformación de ciudadanos. Fíjense que otra vez el patrimonialismo hace que nuestras preocupaciones por la educación en estos tiempos sean qué tan capaces somos de comprender lo que leemos de forma que podamos ser sujetos productivos. Fíjense que las universidades hacen publicidad para decirnos el nivel de empleabilidad de sus egresados. Y no constituye parte de nuestras preocupaciones actuales la posibilidad de ser ciudadanos, no solo para hacer respetar nuestros derechos, sino para sentir que tenemos un interés que está invertido en lo público, para reclamar por el cuidado de lo público. Como parte de las conversaciones que venimos teniendo, pensando en iniciativas para acercarnos al Bicentenario, decíamos, ¿qué ideas podríamos tratar de discutir? Antes de ayer en Chiclayo, uno se pregunta ¿por qué no nos rebelamos ante la abundancia de basura a ambos lados de la carretera? ¿Por qué no nos rebelamos ante la abundancia de desmonte a cualquier lado de la Panamericana Sur, aquí en Lima? ¿Por qué lo público no nos interesa? ¿Por qué aquello que reclamamos es solo lo privado? No tengo absolutamente nada contra el crecimiento económico y la mejora de nuestras condiciones materiales de vida, por supuesto que no. Pero mientras no seamos capaces de crear ciudadanos y de mirarnos y desafiarnos en el sentido de qué tantos ciudadanos y qué tanta ciudadanía somos capaces de producir, me temo que los libros de historia del futuro seguirán diciendo que el precio de los metales consiguió que compráramos otra vez una tregua por no haber terminado de construir república. Siento entonces que es esencial que 20 años después se reedite la utopía republicana, porque la discusión sigue estando pendiente, porque nuestras jóvenes y nuestros jóvenes necesitan saber que las preocupaciones van más allá de su capacidad de consumo o del trabajo que podrán conseguir, cuestiones que son esenciales, pero todos estos sueños individuales pueden quedarse sin piso si no construimos ese espacio público que de momento, siendo estrictos con la definición de la palabra, sigue siendo un no lugar, sigue siendo una utopía que creo que debemos convertir en un sueño político para que desde todas las tendencias políticas sepamos que hay esa gran cancha, ese gran espacio público en el que se puede sostener. Gracias. Buenas noches a todos, a todas. En primer lugar, los agradecimientos a Carmen, al Fondo Imperial de la Católica, por invitarme a esta presentación. Es un gusto estar aquí, tanto por las calidades profesionales, personales y ciudadanas de Carmen, como por este panel.
Asistimos hoy no a un bautismo, digamos, formalmente de un libro, sino más bien a la confirmación de un libro reeditado después de 20 años, y en esa reedición, en esa confirmación litúrgica después de 20 años, lo que estamos de alguna manera apelando a la reflexión sobre su vigencia. Una vigencia de un libro que nos interpela, porque las preguntas que nos hizo la autora siguen siendo actuales. No porque las respuestas al presente deban ser las mismas, sino al contrario, porque la riqueza de esas preguntas genera nuevas lecturas. Ahora, claro, uno puede preguntarse por qué un libro de historia, es decir, que mira al pasado, puede ser vigente. Parecería una suerte de contrasentido. Ayuda a responder esta pregunta una frase del crítico Harold Bloom, quien, parafraseando y dando la contraria a Emerson, gran pensador del siglo XIX, escribió: ahora el partido de la memoria es el partido de la esperanza, aunque la esperanza haya menguado. La esperanza está unida a la memoria. Como en nuestras vidas personales, los aprendizajes, las lecciones, los errores nos ayudan a construir nuestro presente y futuro. Y aunque parezca extraño, el Perú sigue sin mirar, o mira todavía con complejos, su propio pasado, buena parte de su propio pasado, incluido el siglo XIX y particularmente las ideas políticas al origen de nuestra república. Yo creo que aún en el presente, especialmente en la forma en que se enseña la historia en el Perú, todavía creo que está implícita la idea de que antes del siglo XX el pensamiento político peruano era, como diría Mariátegui, calco y copia, ¿no es cierto? Entonces, un libro como el de Carmen McEvoy, en 1997, cuando salió su primera edición, rompe con este sentido común, que viene arrastrado de muchas décadas. Pensemos, no sé si ¿cuántos hemos leído la introducción de ese libro? Yo lo he leído más de una vez, lo leí por supuesto hace muchísimos años, y releyéndolo vuelvo de nuevo a la sorpresa del atrevimiento de comenzar un libro de historia de esta manera. En su discurso del 5 de abril de 1992, a raíz de la disolución del Congreso de la República, el presidente Alberto Fujimori aludió a la nefasta que había sido para la evolución socioeconómica del Perú la persistente presencia de las cúpulas partidarias. El ataque a la política tradicional, a sus ideas y a sus representantes ha sido escenario común de resueltos combates republicanos. Con ello, la autora, lejos de introducir un tema en clave del pasado, presentaba interrogantes de la historia desde el presente, ese presente, buscando generar argumentaciones críticas frente al discurso de ese presente. Ciertamente, en el ambiente académico y político había una sensación de necesidad de cambio de lentes. Los cambios suelen ser generacionales, tienen que ver con diferentes voces, pero son importantes las voces como las de Carmen en 1997, que lanzan ese mensaje con esa contundencia. Y ciertamente esa década y los siguientes años nos interpelaron a la academia, a la política, porque si uno revisa, por ejemplo, los catálogos de esa época, los temas, ¿no?, que predominaban eran, digamos, los términos clases sociales, historia económica, historia monetaria, poder, economía y sociedad, lo cual por supuesto no está mal, pero que de alguna manera la sensación que uno tenía era que la política pasaba a ser algo así como, por lo menos en el siglo XIX, una suerte de sainete, un ritual con poco sentido. Entonces, con este libro y otros que se fueron acompañando en ese cambio de ese momento, lo que tenemos es una reconfiguración y un rescate de la política, y particularmente del ideario republicano. Un rescate que tiene que ver con el pensamiento y los valores republicanos. Carmen McEvoy nos llama con este libro a rescatar las ideas y también los esfuerzos de construir prácticas republicanas, es decir, centrada en el bien común y las virtudes ciudadanas, el Estado de Derecho. ¿Nos suena ajeno? Probablemente todavía es un tema, de hecho es todavía un tema extremadamente vigente, urgente y necesario en el presente. Otro valor del libro es la reconstrucción de la acción política del primer partido que se logró conformar en el Perú. No es poco.
dado que conformar ese partido tomó medio siglo, más que en otros países de América Latina. Eso da cuenta de las dificultades del escenario nacional, su fragmentación, diversidad, debilidad de redes o nudos entre los tejidos sociales. Así, Carmen MacEvoy nos introduce a la Realpolitik de la segunda mitad del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Brevemente, solamente rescato un par de elementos. Por ejemplo, la reconstrucción que hace de la comunicación política, de las redes, los espacios. Es decir, el hecho político, el día a día, que era la manera imprescindible para poder acercar a los ciudadanos y ciudadanas, bueno, en este caso, digamos, las ciudadanas no participaban plenamente, pero estaban en la calle, a pesar de las distancias geográficas, sociales y culturales en uno de los países más diversos y fragmentados de la región. Bajo esa lógica es que se entiende mejor la obsesión que leemos en las escuelas sobre el tema de los ferrocarriles, sobre el tema de las municipalidades, de la educación. Es esa razón política previa la que da sentido a esa que nos enseñaron como simplemente materialidades. Un tema final. Comparto en parte lo señalado por Alberto Vergara cuando señala en esta reedición del libro: el siglo XIX, amigos, cito, se parece bastante más a nuestro tiempo que el siglo XX. Muy cierto, con sus precariedades. He cerrado la cita. Pero no tanto, personalmente creo que no tanto porque sea menos urgente, como dice Alberto Vergara, menos urgente rescatar el siglo XX como escapar del siglo XIX. Creo que es importante reconocer que a pesar de la fuerza ideológica de los movimientos sociales del siglo XX, estas se desenvolvieron fuera de la política oficial. El Congreso, ni los congresos ni los partidos hasta la reforma de Velasco, la versión de Velasco, tenían representación directa en la política oficial. Es decir, el Perú, además, está demostrado, durante el siglo XX fue un país que tendió al centralismo económica y políticamente. Por tanto, no es tanto así que hay que aprender que es importante para escapar del siglo XX. Yo creo y confirmo que un texto como el de Carmen MacEvoy nos ayuda a encontrar esa conexión con esos años creativos del siglo XIX. Estoy pensando en la figura, digamos, del fundador del civilismo, Manuel Pardo, todo ese esfuerzo por pensar el país en clave, como se ha dicho, en clave ciudadana. Creo que este es el gran reto, la gran ambición de este libro. En resumen, el rescate del republicanismo sigue siendo urgente y, por tanto, muy pertinente la reedición. Yo me permito decir un matiz: un republicanismo, en este republicanismo en el siglo XXI, nos debe interpelar de pronto con otras tonalidades, para lo cual el libro es importante. Estoy pensando es una de las escenas finales de la película Magallanes, ya que Salvador nos acompaña aquí, cuando Magali Solier nos habla en quechua y nos demuestra en nuestro no entender que la distancia que nos separa aún es enorme. El reto republicano hoy nos puede ayudar a construir ese puente entre nosotros mismos. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradezco a todos los presentes por acompañarme en la presentación de un libro que cumple 20 años, que se pasaron volando. Increíble, es increíble cuando uno vuelve al libro y te das cuenta que han pasado 2 décadas de que tú te lo comenzaste a imaginar. A los presentadores, amigos y colegas que con sus diferentes aproximaciones desde la política cultural, desde la sociología y la historia me han provisto una visión generosa y de conjunto de lo que fue mi tesis doctoral, ¿no? Y que como toda tesis está cargada de recuerdo, que esta mañana que estaba, digamos, poniendo esta presentación, digamos, junta, me comencé a acordar, ¿no? Y me acordé, por ejemplo, de las tardes de archivo en esa Lima ochentera, remecida por las bombas, ¿no? Digamos, ese es el contexto en el que se va
imaginando, digamos, este no lugar, ¿no? Es los 80, ¿no? Esos años que muchos de nosotros, los que están en esta mesa, hemos vivido. Del estricto asesor de tesis que cada vez que iba a visitarlo me pedía rehacer algún capítulo porque no le quedaba claro cómo iba a entrar en el argumento central. De mi angustia ante los plazos porque no solo se acabó el tiempo de estadía, sino el dinero de la beca doctoral que nos mantuvo 6 años en San Diego, California. Y en fin, de la defensa en el verano de 1995, que fue un rito de pasaje, pero también de apropiación de un pedacito de conocimiento que luego me abriría las puertas de mi primer trabajo y mi primera conferencia internacional. Debo admitir que le debo muchísimo a la utopía republicana y a todos los que me ayudaron a concebirla y darle forma, porque ella fue una suerte de pasaporte que me ayudó a andar por el mundo contando historias sobre la política peruana y sus múltiples dilemas. Me acordé también que cuando me presenté a mi primer trabajo en Suani, que aún conservo, el comité debió decidir entre 2 candidatas. Una colega que trabajaba en las chicheras bolivianas y a la política, digamos, en las chicherías, y a esta peruana que venía con su utopía republicana, digamos, rompiendo con los esquemas prevalecientes y que de alguna manera les fascinó la idea de la utopía republicana y los dilemas, ¿no? Porque es un poco el subtítulo, ¿no? De 100 años de historia compleja. Y después uno de mis colegas me contó que en el momento de la votación les pareció interesante, incluso fascinante para los estudiantes norteamericanos arropados en una república estable, ¿no? Resulta irónico que luego de 20 años Donald Trump y sus aliados republicanos planteen más dilemas de los que mis colegas podían imaginar cuando me contrataron a mí, ¿no? Probablemente me van a contratar nuevamente para que les explique qué está pasando con ellos. Lo que me lleva a la evidencia directa que las repúblicas, por más sofisticadas que sean, pueden perecer en cualquier momento. Y por ello hay que cuidarlas muy bien, hay que fortalecer sus instituciones y, como muy bien dijo Salvador, preocuparse por el fortalecimiento de sus ciudadanos, ¿no? Quiero aprovechar esta ocasión también para agradecer a mi alma mater, a la Universidad Católica y a su fondo editorial presidido por Patricia Arévalo, que hoy día no nos puede acompañar, por esta nueva edición que viene con una linda carátula y un prólogo de Alberto Vergara, y porque hace 20 años publicaron el libro de una historiadora desconocida, cuyos argumentos e ideas iban contra el sentido común de la época, que hablaba de política en tiempos de antipolítica, que estaba interesada en los individuos y en las ideas, mientras que lo que predominaba en el ambiente académico eran las propuestas sobre colectivos sociales, procesos, la historia desde abajo, y peor aún, que era una mujer testaruda que no ocultaba su fastidio por una historiografía peruana ensimismada en estereotipos y lugares comunes y distante del cambio de paradigma que estaba ocurriendo en el mundo, ¿no? Porque el mundo estaba cambiando de paradigmas intelectuales y el mundo se estaba moviendo a la historia política y a los conceptos, y acá seguíamos, digamos, en las viejas discusiones. Y fue este mundo que en 1989, año de la caída del muro de Berlín, salí a explorar con mis 2 hijos y mis cientos de fichas y fotocopias, ¿no? Todavía no había toda la tecnología que existe ahora, entonces tenía la maleta llena de fichas escritas a mano sobre, digamos, todo el archivo de Manuel Pardo y de esta campaña fabulosa que él arma a nivel nacional, ¿no? Mi papá, quien recuerdo esta noche y recordaré todos los días de mi vida, nos bautizó a mí y a mis hijos como los conquistadores de San Diego, ¿no? Porque era la universidad donde iba yo a hacer mi doctorado. Y Quique, Mariana y yo abandonamos en el Perú en el año en que 1 millón de peruanos también lo hicieron, huyendo de la violencia y destrucción que marcó por siempre a mi generación. En la maleta me llevé una foto de esta familia yacuchana publicada por Caretas que aún tengo en mi escritorio. La familia cuyo padre era un carpintero guantino llegaba a Lima cuando yo salía buscando una infancia normal para mis hijos y la esperanza, digamos, iba con la esperanza de entender el desastre que había llevado, las razones del desastre que había llevado a la tumba a miles de compatriotas. Entonces no es una coincidencia el uso del concepto utopía, ¿no? Debido
a su importante carga idealista, la utopía me ofrecía una plataforma teórica para formular y diseñar sistemas de vida en sociedades alternativas, más justas, más pacíficas, más consistentes, más éticas, ¿no? Entonces, yo creo que este libro no se puede entender en el contexto, sin entender el contexto en el que se genera, que es esta guerra terrible que casi se lleva por delante toda una sociedad, todo un sistema de vida, ¿no? Ahora, regresando al libro que nos convoca, debo subrayar que el tema no tiene que ver solo con el ideal, el no lugar, ¿no?, que imaginó Thomas More para su isla perfecta, sino a la manera concreta como se construyó el poder en el Perú. Y era lo que demandaba Basadre, ¿no? Si uno recuerda los escritos de Basadre siempre decía hay que pensar en términos de la historia del Estado, cómo se ha construido el poder a lo largo de más de un siglo de historia republicana. Y porque al volver a leer el epígrafe del libro, ¿no?, es muy interesante, este libro yo lo escribo y no lo quiero volver a leer, como pasa con muchas, me imagino que las películas, también uno hace una película y ya no quiere volver a, porque piensas que va a ser, y volver a leer el libro para mí ha sido todo un ejercicio, porque llego a este epígrafe de Collingwood, que es este historiador, este filósofo de la historia británico, y lo cito, dice: la historia de la teoría política no es la historia de diferentes respuestas dadas a una sola pregunta, sino la historia de un problema que está más o menos constantemente cambiando y cuya solución está cambiando con él, ¿no? Entonces constato que este autor, el filósofo inglés Collingwood, era el que había señalado, y probablemente yo lo había leído, ¿no?, antes de elegir el epígrafe, que el autoconocimiento humano concernía a nuestra propia mente, a la historia de la mente humana, lo que proyectaba la mente humana. Y era por ello que urgía establecer los conceptos y las leyes que la gobernaban. Y este epígrafe ha sido la guía de este libro, ¿no? Inconscientemente, ahora que lo leo y vuelvo al libro, me doy cuenta que justamente eso era lo que yo quería ver, la historia de un concepto, la historia de las ideas, y cómo estas ideas iban cambiando, y cómo los actores las iban retomando en diferentes circunstancias, y que les servía como un instrumento para seguir avanzando este concepto que es, digamos, la República. Y fue Collingwood, pero también los miembros de la escuela de Cambridge, entre ellos Pocock, ¿no?, El momento de Maquiavelo, que es este gran libro que me ayudó mucho a mí, quienes me dieron las pautas para caminar por esta cita que me parece fascinante y la utilizo para empezar, digamos, el estudio preliminar, el laberinto de la política peruana, ¿no?, que de acuerdo a José Antonio de la Valle enredaba hasta el mismísimo diablo. O sea, que ni el diablo era capaz de entender este enredo que habíamos causado los peruanos. Y esto lo dice en 1857. O sea, imagínense a José Antonio de la Valle ahora, digamos, ¿qué pensaría, ¿no?, de cada día una historia diferente, una historia cada vez más truculenta? Entonces, en la década de 1980, que es cuando este libro se concibe, ¿no?, porque se concibe antes, yo me llevo las ideas a San Diego y se escribe, digamos, posteriormente, pero el libro se concibe en la década de 1980, era urgente contar con una brújula, con un hilo de Ariadna, digamos, ¿no? Y ese fue el republicanismo. Los que fundaron la República leían a los clásicos, y es lo que yo empecé a hacer para sintonizarme con ellos, ¿no? Entonces comencé a buscar lo que leía Faustino Sánchez Carrión, lo que leí Hipólito Unanue. Descubrí que Vidaurre era el experto en Maquiavelo en los territorios americanos. Él era el experto, ¿no? Y poco a poco me fui dando cuenta que había un lenguaje, y ese lenguaje estaba sumergido, y ese lenguaje era el que había que recuperar para poder conversar con ellos en sus propios términos, ¿no? Y fue así como nació esta conversación, ¿no?, que todavía me emociona, porque ellos, a diferencia de nosotros, recién empezaban el camino y estaban llenos de ilusión, ¿no? Ilusión que en la década de 1980 estaba totalmente perdida, ¿no? Y evidentemente, ¿no?, la conversación está alejada de todo cinismo, ¿no?, porque ellos creen en la República, porque recién la están construyendo, ¿no? Entonces, un cinismo que ya empezaba a cundir en el Perú como producto de la guerra, pero también del acomodo, de la necesidad de sobrevivencia, en donde la lucha por el poder era muerte, ¿no? Entonces,
era fascinante estar conversando con ellos en su propio lenguaje cuando todavía esa república que ellos imaginaron no estaba pasando por los peligros ni las amenazas que yo ya estaba viendo, digamos, 100 y tantos años después. Ahora, para terminar, un par de preguntas, ¿no? ¿Cuál es la relevancia de esta discusión de conceptos y valores republicanos para el Perú, digamos, del siglo XXI, para el año 2017? Juan de la Puente ha señalado hace poco que lo que asoma en la actualidad es la contrapolítica, ¿no? Yo hablaba de la antipolítica, pero ahora parece que hay un concepto todavía más terrible, ¿no? Que es divisoria de las opciones éticas de lo público, a lo que se refería Salvador, y es una completa recusación a toda práctica política y el rechazo a un mínimo de estándar de representación pactada. Es decir, un vaciamiento de los más más elementales principios republicanos. Si no se produce un pacto por una reforma profunda, dice de la Puente, la contrapolítica barrerá a los nuevos liderazgos y a sus grupos, señalando que varias regiones del país, por lo menos un tercio de ellos, ya viven en contextos de contrapolítica y otras, pienso en Madre Mía, en el mundo de la barbarie más absoluta, ¿no? Entonces, digamos, si en los 90 esto era urgente, yo creo que esto es ya cuestión de vida o muerte. O sea, ya digamos, hay lugares en que ya la discusión en temas de pacto, de diálogo, ya ni siquiera existen, ¿no? Han sido totalmente arrasadas en estos años de bonanza económica, pero de vaciamiento completo de ideales, o sea, de ideales, de vocabulario y de prácticas políticas. En este escenario difícil, con 2 presidentes presos y otro con orden de captura, urge un nuevo ejercicio de memoria. Una vuelta a ese pacto político fundante que nos habla de valores, de instituciones, pero también de una entidad material, ¿no? Esto yo creo que ha sido rescatado y un poco Salvador lo ha mencionado, o sea, la república práctica, ¿no? La república en su materialidad, que probablemente la izquierda no entendió, ¿no? Hace 30, 40 años que existe una república del bienestar, ¿no? Que es la continuación de la patria científica de los fernandinos, liderados por UNAME, ¿no? Que veían a la patria como la vieron en el escudo, ¿no? En términos de los reinos naturales, de lo que el Perú podía ofrecer al mundo, ¿no? La quinina que iba a salvar de las enfermedades, el oro, la cornucopia, ¿no? Entonces, esa república material no está en conflicto con la otra, ¿no? Sino cómo se pueden encontrar. Y yo creo que lo fascinante de la campaña electoral de Manuel Pardo es que él las trata de hacer conversar, ¿no? La república práctica, la república de la verdad, ¿no? Y la república de la verdad es la república de los ideales, ¿no? La república en la cual tú puedes hacer convivir una vida de bienestar, pero con ciertos valores que te van a permitir amenguar, digamos, el consumo, que te van a permitir amenguar la explotación. Entonces, tal como ocurrió hace 20 años, y en ese sentido un poco Alicia se mueve en esa dirección, este libro es una invitación, y un poco también el prólogo de Alberto, una invitación a recorrer esos esfuerzos olvidados, que es a mí lo que me fascina, ¿no? O sea, nos hemos olvidado de todo lo que se hizo para llegar, mal o bien, hasta este Perú, ¿no? Y estos esfuerzos olvidados que tenían en cuenta la noción de ciudadanía, que tenían en cuenta nociones como mérito, bien común, ¿no? Valores. O sea, los personajes que hemos visto y que me estaba acordando de José Arnaldo Márquez, o sea, no solamente es Manuel Pardo, Juan Espinosa, todos estos personajes que desfilan a lo largo de mis historias hablaban en ese idioma, ¿no? Y tenían en consideración esos elementos junto con los otros, ¿no? El desarrollo económico, el progreso. Es muy interesante lo que dice Ponciano, ¿no? Cómo se tratan de conectar las redes ferrocarrileras para que salgan los productos de la sierra a la costa, cómo están pensando en términos de la California del Perú. Entonces hay toda una ilusión material de desarrollo económico, pero eso también está dialogando con la otra parte. Hace poco, y aquí termino, volví a leer el extraordinario libro de Mark Turner sobre la historia de la historiografía peruana, y me topé con una frase brillante que proviene de una relectura que hace Mark de Garcilaso de la Vega. Él dice: el nombre del Perú
es una sumatoria de apuestas en el abismo de la historia, un eco del eco que imbrica la ficción y el sueño con una realidad compleja e ignota. Pienso que la forja de la República del Perú puede ser entendida en una clave similar, una apuesta por lo que se prevé como un imposible y que por lo mismo demanda de un gran valor, pero también una alta dosis de audacia y esperanza. Este libro es un homenaje a todos los que nos precedieron, porque al recordarlos no solo regresan a la vida, sino que traen su lenguaje, sus ideas para inspirarnos en los momentos de prueba como actual. Y acá me voy a copiar de una frase que cita Alberto en el prólogo, ¿no? y que la hago mía. Mi acta de ciudadanía se arma con la suma de las causas perdidas que me han importado y continúan haciéndolo. Y yo creo que la utopía republicana me sigue importando porque me sigue conectando con mi pasado, pero al mismo tiempo me habla de la potencialidad de este proyecto para un futuro que yo sigo sintiendo que es posible para el Perú por su riqueza material y por la riqueza humana que tengo el orgullo de pertenecer. Y muchísimas gracias por acompañarme. Segunda edición de la Feria Internacional del Libro de Lima. Antes de comenzar, les recordamos tomarse unos segundos para apagar sus celulares y disfrutar de nuestra siguiente actividad. En estos momentos tenemos la presentación del libro La Utopía Republicana. Nos acompañan en mesa Carmen McAvoy, autora del libro que vamos a presentar. Es magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene una maestría por la Universidad de California en San Diego, donde obtuvo su PhD en Historia Latinoamericana con un grado en Ciencias Políticas. Ha recibido la beca Guggenheim, la Medalla de Oro de la Ciudad de Lima y la Medalla del Centenario de la Municipalidad de La Punta en reconocimiento por su labor cultural. Es autora de diversas publicaciones sobre historia política, de las ideas y de la guerra. También nos acompaña en mesa Ponciano del Pino, quien es egresado de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y PhD en Historia por la Universidad de Wisconsin. Obtuvo un postdoctorado en la Universidad de Yale, fue consultor para la fundamentación conceptual del lugar de la memoria y miembro de su equipo curatorial. Actualmente es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Podamos ver o imaginar este proyecto republicano sin escapar hacia adelante, sin querer ver y reconocer los horrores de la historia. En este caso, uno de los ejemplos es la violencia que vivimos hace poco. En este caso, la violencia nos encara nuestra institucionalidad. Por eso mismo, la violencia nos fuerza más que a reconocer lo que pasó, nos fuerza más a reconocer lo que pasó que a imaginar lo que no pasó. En ese sentido, la memoria debe impedir cualquier evasión, la memoria histórica. El libro de Carmen justamente es una cuña a esas evasiones y nos invita a pensar este ideario republicano desde la historia del siglo XIX. La genealogía del proyecto republicano, como ella nos muestra, con sus múltiples limitaciones, contradicciones, problemas en las 7 décadas de este proyecto, nos permite no solo repensar la historia de las ideas políticas en el Perú, sino también un libro reeditado. El libro
responde a su tiempo. El libro está pensado y elaborado como un acto de afirmación de la política en un contexto definido por el proyecto autoritario, cuyo legado más sinuoso es la antipolítica como ideología y acción. La primera edición salió publicada en 1997. La reedición del libro, 2 décadas después, dice no solo de la pertinencia y actualidad teórica y temática del libro, sino que nos encuentra más urgidos de ideales que animen y nos entusiasmen, como bien Carmen nos muestra en el libro, en el proyecto republicano luego de la crisis del Guano. Los pensadores del siglo XX vieron la República como una promesa posible por venir, por construirse. En esta lectura crónica, sin embargo, el libro nos invita a pensar estas tradiciones políticas desde el 19. Añadiría a estas tradiciones, a este esfuerzo por pensar la tradición política desde el 19, a que también en los esfuerzos que preceden el imaginar proyectos posibles, democráticos. El proyecto republicano es un proyecto innovador, inspirado en los valores fundacionales de la República, de libertad, justicia, de esfuerzos por construir una institucionalidad democrática con ciudadanos y teniendo como horizonte deseado el bien común. Muy afín a los proyectos de este proyecto republicano, uno cuando ve las tradiciones desde las regiones, uno encuentra proyectos de democracia local y una ciudadanía cívica que vive y se vive de manera intensa en las provincias, que se expresa en elecciones, gobierno local y educación. Se suma la producción intelectual y cultural a lo largo del siglo XIX, las primeras décadas del siglo XX, es intensa. Pienso en el trabajo de Fiona Wilson para Tarma, con este intelectual Adolfo Bienrich y todo el proyecto de esta democracia local. Pienso en Manuel Jesús Urbina, en Huanta, trabaja José Coronel, de esta terquedad y sagacidad de su lucha frente al conservadurismo de las élites terratenientes. También en mesa, Alicia del Águila, quien es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Ciencias Sociales por Flaxo y bachiller en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha desempeñado como oficial del programa de IDEA Internacional y ha sido consultora de la Organización Internacional del Trabajo. Es investigadora con publicaciones sobre historia de la ciudadanía, sufragio indígena, procesos electorales y reforma política, entre otros. Para terminar, tenemos en mesa a Salvador del Solar, quien es ministro de Cultura del Perú. Es magíster en Relaciones Internacionales por el Maxwell School of Citizenship and Public Affairs de la Universidad de Syracuse, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y actor egresado del 4º Taller de Formación Actoral de Umbral. Es guionista y director del largometraje Magallanes. Lo recibimos con fuertes aplausos. Buenas noches. Muchísimas gracias, Carmen, por la invitación para comentar esta noche tu libro.